Muy buen día, amable teleaudiencia de Signos Vitales. Miremos el tiempo. El tiempo corre raudo y veloz. Y vamos a tratar en estos minutos del programa hacer, como dice en el tablero, la agenda de Jesús en esta Semana de Pasión, agenda de Jesús en Semana Santa, según el Evangelio de Mateo, el primero de los Evangelios. Entonces, empieza, como se puede ver allí, en el Domingo de Ramos y termina en el Domingo de Resurrección. Entre otras cosas, una curiosidad inicial. En 8 días pasó de ser el triunfante Mesías que llegaba a Jerusalén y una semana después fue crucificado. ¿Cómo cambia la gente en sus conceptos? De hosana, hosana, a crucifícale, crucifícale. Quiero invitarle en esta semana de reflexión a que usted tome nota, por eso queremos dejarlo anotado en el tablero, estas citas de la agenda de Jesús durante la Semana Mayor, para que tenga usted allí una ruta o una plan a seguir en Semana Santa. Es muy triste ver hoy día la apatía de la gente con respecto a esta semana de pasión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Empecemos en el primer día, el Domingo de Ramos. La entrada triunfal se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 21 y allí Jesús irrumpe en Jerusalén montando un burrito. Quiero llamar la atención acerca de ese burrito. Si Él es el rey, ¿por qué no entra en un corcel blanco, en un caballo blanco? Para que se cumpliese lo que dice la profecía. La profecía desde nuestro patriarca Jacob, que Jacob cambió el nombre por Israel después. O sea, el iniciador del pueblo de Israel, Jacob y sus 12 hijos, cuando él iba a morir, los llamó a su lecho de muerte y les dijo a cada uno de sus hijos una bendición profética. Y cuando llegó a Judá, habló del león, por eso es conocido Jesús como el león de la tribu de Judá. Y dijo algo que no se entendió en ese momento, hace 4000 años. Entrarás en un pollino de asno que está amarrado a la cepa, al vino. Y efectivamente, Zacarías capítulo 9, verso 9, amplía ese concepto y le dice: Jerusalén, tu rey va a entrar en un burrito, en un pollino de asno. Efectivamente, en la entrada triunfal, en el capítulo 21, Jesús le dice a sus discípulos: vayan por el burrito, y si pregunta el dueño del burrito por qué se lo llevan, díganle ustedes: porque lo necesita Jesús, para que se cumpliese lo escrito por el profeta: hija de Sión, el rey viene manso, sentado en una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Amables televidentes y buscadores, el rey entraba en un asno, así entró Jesús a Jerusalén, y viendo la indiferencia de la gente en Jerusalén, Jesús lloró. Él lloró 2 veces, una ante la tumba de Lázaro y otra en esta ocasión en la entrada triunfal. ¿Sabe por qué lloró? Porque los detalles más sencillos de la profecía que él cumplió, la gente los ha ignorado. Nacería de una virgen, una doncella, una jovencita que aparecerá embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Así fue, y esa señal pasó inadvertida.
Cuando nació en Belén, le dijeron a los apóstoles, vayan y las señales que van a encontrar el niño envuelto en pañales. Ignoraron la señal. Bueno, una buena reflexión de Semana Santa es empezar por esto. Esté atento a los detalles y las señales proféticas. Job, en Génesis 49, dijo que entraría en un pollino. Zacarías lo explicó. Jesús la hizo cumplir y entró triunfal a Jerusalén y no lo entendieron. En el versículo 11 termina lo que pasa el domingo en la entrada triunfal y luego el lunes va a purificar el templo y ahí lo encuentra en Mateo 21 del 12 al 22. Allí lo tiene usted, el día lunes santo. ¿Qué falta nos hace hoy, Señor, que tú vengas a repetir lo del lunes de la primera semana de pasión, purificando los templos, católicos y cristianos, porque hemos convertido tu lugar de oración en un mercado persa, en un mercado vulgar? Eso hizo el martes, y hay la maldición de la higuera estéril, como queriendo decir que teniendo frutos la higuera no encontró sino hojas. ¿No será que Jesús, si viene, encontrará mucha religiosidad? Hay más de 10.000 religiones en este mundo. ¿Y dónde están los frutos? ¿Por qué no hay fruto? Frutos de amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Allí termina el día lunes y empieza el día martes, martes en el capítulo 21, versículo 23, y se extiende hasta el capítulo 25. El día martes es el día más agitado de la agenda de Jesús en esa semana. Imagínese usted que va desde el capítulo 21 hasta el capítulo 25 y encontramos allí una cantidad de situaciones, de enseñanzas, de discursos. Busque un lugar en esta semana y con este tablero y estas citas empiece a tratar usted de vivenciar esa semana final de Jesús para salvarnos. El martes tiene la parábola de la fiesta de las bodas y ese día martes contesta 3 preguntas que le hacen todos los religiosos que se congregaban allí en Jerusalén, y cómo Jesús sale de cada una de esas preguntas de una forma admirable. La primera pregunta se la hacen los herodianos, un partido afín a Herodes, de allí su nombre. Le preguntan, a ver, dinos, ¿es lícito pagar tributos a Roma, al César? Una pregunta capciosa y maliciosa. Entonces Jesús notaba que le tendían una trampa y les habló de hipócritas y pidió, muéstrenme la moneda, y le mostraron una moneda. ¿Qué figura lleva la moneda? El César. Y viene la respuesta extraordinaria de Jesús: pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una pregunta de reflexión, amable televidente, en esta Semana Santa. ¿Qué imagen tienes tú? Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, tú y yo. Como esa es la imagen que llevamos, démosle nuestra vida a Dios. Pero lo que tenemos en el bolsillo lleva la imagen de tu gobierno. Entonces una cosa es la vida material, la vida de las posesiones y las pertenencias, y otra es la vida del alma. Llevamos la imagen de Dios y nuestra vida tiene que ser una vida conociendo a Dios y amándole a Él por encima de todas las cosas. Y el martes sigue, la segunda pregunta que le hacen es sobre la resurrección, y esa pregunta se la hacen gente que no cree en la resurrección. Los saduceos, en el verso 23, le presentan un caso hipotético.
Una mujer que quedó 7 veces viuda y le preguntan en la resurrección, esa pobre viuda de 7 maridos, ¿de cuál marido será? Y la respuesta de Jesús a esa segunda pregunta difícil es: ignorantes, erráis ignorando las Escrituras. Yo pienso que muchos de los errores del mundo es por ignorancia de las Escrituras. Estoy convencido de eso. Qué bueno que en esta Semana Santa, por lo menos, esa es la intención de Signos Vitales, en un programa como estos, salgamos un poco del desconocimiento o la ignorancia, ¿por qué no?, de la Escritura, y entremos a estudiar qué hizo en esa semana Jesús para que usted y yo fuéramos salvos. Ese martes continuó con la tercera pregunta que se le hacen los intérpretes y le dicen, es una pregunta que aún es muy vigente: ¿cuál es el más grande de los mandamientos? ¿Cómo le parece? Y Jesús lo resume en su respuesta de una manera magnífica. El más grande de los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amable televidente, y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero de los mandamientos. Qué bueno reflexionar que el día martes Jesús nos da esa respuesta: ame a Dios con su mente, o sea, estudie su palabra, con su corazón, emociónese con el mensaje bíblico, y con su propia vida, entréguele todo a Dios y ámelo por encima de todas las cosas. Y el segundo es semejante al prójimo como a ti mismo. Este es el gran mandamiento de donde depende toda la ley y los profetas. Salió muy bien librado en esas 3 preguntas. Una sobre el impuesto al César. ¿Qué imagen tienes tú? La segunda sobre la resurrección, la trascendencia, la eternidad, el mundo metafísico, la salvación. Sí hay eternidad, amable televidente, no ignore las Escrituras. Y la tercera, ¿qué es lo más importante mientras estamos viviendo de este lado de la historia, en el más acá? Antes del más allá, lo más importante es amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Bueno, siguió el martes y en el capítulo 23 les da una reprimenda tremenda a todos los religiosos y fariseos, hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. El capítulo 23 en el martes santo es toda una oda de reprensión a la religiosidad falsa. En el capítulo 24, el martes santo, habla de las señales del fin. Amable televidente, la historia tuvo principio y tendrá fin. ¿Quiere conocer algo de lo que Jesús enseñó respecto al final de la historia? Martes santo, Mateo 24. En Mateo 25 habló de las vírgenes necias, de los talentos, y terminó hablando del juicio a las naciones. Habrá un juicio personal y nacional, y Jesús habló eso el martes santo, que fue una agenda muy congestionada la que tuvo el martes. Y empieza el miércoles santo con la traición de Judas. Eso lo encuentra usted en el capítulo 26, del 1 al 16. Allí Judas hizo el negocio de entregarlo a los enemigos para que lo mataran. Hay mucho que decir de eso. Piense usted, amable televidente, ¿juzgamos a Judas por traicionero? ¿O nosotros, por desconocer a Jesús, hacemos parte como Judas del equipo que lo traiciona? Buena pregunta. Sí, Judas no entregó su vida a Jesús, aunque fue su discípulo. Estuvo 3 años con él y no dobló su voluntad a él. No amó a Dios por encima de todas las cosas. Cuando se dio cuenta que Jesús no iba a liberarlos del imperio romano, sino que iba a morir en la cruz, entonces dijo, bueno, el líder se va a sacrificar
entonces yo voy a sacar algún provecho de él. Y el miércoles santo entonces lo traiciona. Eso está pues en el capítulo 26, verso 17. Allí está hasta el 17. Luego viene el jueves. El día jueves se establece la última cena. ¿Con qué propósito el jueves de la Semana Santa Jesús reúne a sus discípulos en la cena? Con un propósito, amable televidente, y es un propósito muy bello. Tomó pan, que simboliza su cuerpo, lo partió y les dijo: yo voy a morir, mi cuerpo será entregado como sacrificio. Tomó la copa y dijo: mi sangre sella un nuevo pacto, que con mi muerte, pan partido, y con mi sangre derramada, todo el que crea en mi sacrificio como el Cordero de Dios tendrá perdón, salvación y vida eterna. ¡Qué belleza! Hermoso allí el día jueves, que establece el acto maravilloso de recordarlo a través del pan y el vino. Y ese mismo jueves se va a orar a Getsemaní. ¿Qué hacer en esta Semana Santa? Busque un tiempo de oración. Jesús va a ser sacrificado, pan y vino, nunca lo olvide. Y órele a Dios en este día de Semana Santa, porque aparte de Jesús no hay salvación y no hay perdón. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Así llegamos al Viernes Santo. El día Viernes Santo es el día en que Jesús muere en la cruz en medio de dos ladrones, y usted lo encuentra en el capítulo 26 del verso 57 hasta el capítulo 27. Allí está la muerte de Cristo en la cruz. Muere en medio de dos ladrones, los dos malhechores, que estaban condenados por su mala conducta a morir. El Imperio Romano les dio esa sentencia de muerte a los ladrones y le dio la sentencia de muerte a Jesús. A Jesús porque según la tradición era un hombre que se hacía pasar por Dios. Y allí estaban los tres en la cruz en el día final. Y quiero llamarle la atención, amable televidente, cuando usted lea lo que pasó ese viernes, hay un diálogo maravilloso en la cruz. Un ladrón le dice: ¿no dices que sos el Mesías? Bájate de la cruz, hacete el milagro y me salvás. ¿No será, amable televidente, que aún el ladrón, estando condenado en su último día, tenía en el fondo de su corazón una necesidad de perdón? Bájate de la cruz y sálvame. El otro ladrón se quedó viéndolo y lo reconoció como hijo de Dios. Este hombre no ha hecho ningún mal. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amable televidente, que en esta Semana Santa así estemos condenados como los ladrones. No haga lo del ladrón que lo injuriaba y lo criticaba, sino que tome el ejemplo del ladrón que lo reconoció como rey. Acuérdate de mí cuando vengas a reinar. Jesús viene, amable televidente. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él no hizo ningún mal. Él puso su vida para que usted en su sacrificio tuviera perdón de pecados. Entonces Jesús le dio la respuesta: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa puede ser una linda reflexión en esta agenda final de Jesús en la última semana. Entonces el Viernes Santo presenta la crucifixión y la muerte. Y hay un detalle que usted va a encontrar por allá en el capítulo 27 y verso 51. En el momento en que Cristo moría,
estaban celebrando la Pascua judía, que tiene un lugar separado de otro por un velo grandote del templo. Ese velo hacía separación entre el lugar santo y la presencia de Dios, el lugar santísimo, el Santo Santorum. Y en el momento en que Cristo moría en el capítulo 27, verso 51, ese velo que separaba la entrada directa a la presencia de Dios, se rasgó ese velo. De arriba abajo se abrió. Qué linda enseñanza, y es la más importante de la Semana Santa. Cuando Jesús moría en la cruz, en el Gólgota, en ese mismo instante, estaban presentando la sangre del Cordero en el templo judío, y de pronto se abrió ese velo. Esa cortina se abrió y quedó directamente expuesto el lugar santísimo para la gente que estaba del otro lado. ¿La lección cuál es? Jesús abrió el camino a la presencia misma de Dios. Él, en el momento de morir, quitó el velo que nos separaba de la presencia de Dios. Ya no necesitamos intermediarios. Jesucristo, nadie puede ir al Padre sino por el sacrificio de Cristo en la cruz. Qué bonita Semana Santa de reflexión, amable televidente. En el momento en que Cristo entregaba la vida en el Gólgota, en la cruz, se rompía el velo que separaba el lugar santo del Santísimo. Es más, dicho de otra manera, vino el centurión y rompió el costado de Jesús, y dice la Biblia, salió agua y sangre. Cuando uno muere, la sangre se descompone en la parte colorada y el suero. Se dio cuenta que estaba muerto y dijo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. De ese costado roto, ya con las últimas gotas de sangre, nacía, mi amable televidente, la iglesia, los salvos. Fue sepultado, pusieron una guardia para que vigilara que 3 días después no se lo robaran. Resucitó. Y entonces llega el domingo, el día de la resurrección. Domingo, el día más glorioso, y con eso quiero terminar. El cuerpo de Cristo no apareció. La guardia romana no detuvo que ese amanecer del primer día de la semana se corriera la lápida, que era una roca de 1 tonelada, se rompiera el sello real, dejara el sudario desocupado y saliera hacia la eternidad. Glorioso momento, el de la resurrección, el día más importante de la historia. Cuando Cristo nació, partió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz con un ladrón a la izquierda y otro a la derecha, a uno salvó y al otro quedó condenado. En su muerte partió la humanidad en dos: los que oyen, creen y son salvos, y los que oyen, rechazan y son condenados. Y la base de todo esto es el glorioso domingo de la resurrección. Cristo vive. Esa es la Pascua. El Cordero que con su sangre en el dintel de la puerta en Egipto los sacó de la esclavitud física, es el mismo Cordero de Dios que en la cruz del Calvario con su sangre nos saca de la esclavitud del pecado y de la muerte. Felices Pascuas. Que Dios los bendiga. Les dejo el bosquejo en el tablero, y que sea esta semana una semana de reflexión, de oración, de cambio y de resurrección. En el cielo nos vemos. La entrada triunfal fue el domingo. Es más conocida como el Domingo de Ramos. Y está en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
pero vamos a mirar el de Mateo capítulo 21. Jesús entraba a Jerusalén en el inicio de lo que se llama la Pascua. Nosotros lo llamamos Semana Santa. Y lo primero que hizo él al llegar fue: vayan y desaten un burrito, un borriquito, un asnito. El rey, el Mesías, entrando a Jerusalén en un burrico. Símbolo de humildad, porque un conquistador entra en un corcel blanco, en un caballo blanco. Pero hay lecciones muy hermosas en ese día de la llegada de Jesús a Jerusalén, y podemos verlo en el texto de Mateo capítulo 21. Por ejemplo, vayan a buscar el burrito, es para que se cumple lo que diga la profecía en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Queridos televidentes, todo lo que la Biblia está narrando fue profetizado. O sea, que en la Biblia se profetiza y cuando se cumple ya no es profecía, es historia. Esto que estamos mirando hoy, la entrada triunfal, ya es historia. ¿Por qué? Porque ya Jesús entró a Jerusalén, que fue profetizado, pero en este momento ya es un cumplimiento dentro de la historia de ese acontecimiento maravilloso. Digan que el rey viene montado, sentado en un asna, con mansedumbre, sobre un pollino hijo de animal de carga. Entonces, ahí hay el cumplimiento de esa profecía. La gente en Jerusalén lo saludaba con ramas y palmas. Por eso se conoce como el Domingo de Ramos. ¿Y cuál fue el saludo en el verso número 9? La gente que iba delante del burrito y de Jesús montado gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Hosana es un grito de victoria. Ahora sí llegó el rey a sacarnos el yugo del imperio romano. Hosana, Hosana. Qué interesante. Gritaron el Domingo de Ramos Hosana, y a los 8 días, el día viernes, estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Esto tiene una lección que podemos detectar con mucha finura, leyendo entre líneas. Los religiosos manipularon tanto al pueblo que de el Hosana como grito de victoria pasó a los 8 días al crucifícale. Por eso es que es tan peligroso desconocer la profecía bíblica. El rey venía en un burrito. ¿Por qué cambiaron tanto de decirle rey a decirle crucifícale? Queridos televidentes, el llamado es a que estudiemos los evangelios. No busquemos saber de Jesús por segunda mano o por tercera mano. No, busque usted, vaya usted a los evangelios. Mire usted cómo los religiosos hacen cambiar el pensamiento en 8 días, ¿no? De hosana al rey a crucifícale, blasfemo. Esa es una primera lección. Entonces, el domingo entró en forma triunfal a Jerusalén y se cambió el rey por el crucificado. Pero, ¿qué fue lo primero que hizo Jesús en Jerusalén? Y les voy a invitar al versículo 12. Madrugó y fue al templo. El Hijo de Dios, en la última semana, llegó a Jerusalén a liberarnos del pecado, y lo primero que hizo fue, versículo 12, ir a Jerusalén. Miren, quiero leerlo. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. ¿Les suena familiar? Hoy en día pasa muy parecido.
Los templos se han convertido en una casa de negocios o en una cueva de ladrones o en un mercado persa o en un supermercado o lo que es peor, en un cajero automático. Van a pedir prosperidad económica. Dice la Biblia, no yo, dice, entró Jesús al templo y echó a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas, o sea que había allí unas mesas de negocio, unas mesas de dinero, y volcó las sillas de los que vendían palomas. ¿Por qué vendían palomas? Porque la gente pobre iba y compraba la paloma para ofrecerla en sacrificio en el templo, que ese era el sistema sacrificial. Y en el versículo 13 les dijo Jesús, qué bueno esto para el inicio de nuestra Semana Santa. Lea la Biblia, el que entró en ese borrito, ese era el rey y sigue siendo el rey y vendrá dentro de poco a reinar. Porque el Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No se deje mover de la vida, obra, pasión, muerte y resurrección de Jesús, el Rey que entró triunfante el domingo de Ramos a Jerusalén. Y lo primero que hizo fue limpiar el templo. ¿Qué es eso de limpiar el templo? Versículo 13. Escrito está, mi casa, mi templo, casa de oración. Vaya al templo a orar. Casa de oración será llamada y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó, pero los principales sacerdotes, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, viendo las maravillas que hacía y que muchos jóvenes gritaban, Hosana, este es el hijo del rey, el hijo de David, se indignaron. Qué buena lección entre líneas. El domingo de Ramos en un burrito entra el rey. Manipulan a la gente y en 8 días de rey pasa, crucifícale. Entra a limpiar el templo del mercado y el comercio en que se ha convertido la fe. Y en el versículo 15, como se les está acabando el negocio a los sacerdotes, dicen ellos que se indignaron y le dijeron, ¿no estás oyendo que te dicen hijo de David? Y Jesús les contestó, ustedes nunca han leído que ellos tienen razón. De la boca de esos jóvenes viene la verdad. Y lo dejaron, salió fuera de la ciudad de Betania y se fue para allá. Y para terminar esta reflexión, el día de Ramos entró triunfal a Jerusalén, fue a purificar el templo y después regañó a los religiosos, regañó al pueblo de Israel. Israel debía de creer en su Mesías y lo rechazó. ¿Sí? Se volvieron religiosos y los sumos sacerdotes los manipularon y le dijeron, ese no es el rey. Entonces, mire usted y termino. Versículo 18. Por la mañana, viendo a la ciudad, tuvo hambre. Le dio hambre a Jesús. Vio una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y entonces dijo Jesús a la higuera, nunca más nazca de ti fruto. Maldijo la higuera. Versículo 20. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Se maravillaron. Leamos otra vez entre líneas. La higuera es un símbolo, una representación o una alegoría del pueblo de Israel. Jesús pensó llegando a Israel, a Jerusalén su capital, a los religiosos y al templo, encontrar la alegría de que estaba entrando su Mesías y lo que encontró fue un rechazo, lo que encontró fue enemistad, lo que encontró fue un negocio. Entonces fue a la higuera y no encontró sino hojas, follaje. Qué bueno terminar allí.
querido televidente, en esta Semana Santa, cuando venga el Rey, que no encuentre en nosotros, en nuestra vida espiritual, solo religión, hojas verdes y follaje, y que meta la mano y no encuentre fruto. Él debe encontrar en nuestra vida frutos de fe. ¿Cuáles son los frutos? Arrepentimiento, respeto a Dios, conocimiento de Jesús, confiar en su palabra y sobre todo en este tiempo tan dramático en el mundo de COVID-19, es un tiempo para arrepentirnos. Que no venga Jesús en el inicio de la Semana Santa a encontrar unas religiones comerciales y una vida con hojas solamente. Que Dios nos dé la gracia de encontrar frutos en nosotros: paz, paciencia, amor, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, los verdaderos frutos que Él viene a buscar. Renovemos nuestra Semana Santa. Dios lo bendiga.